Muy bien. Creo que ahí ya, ¿no? Ahí ya Sí, están. perfecto. Muchísimas gracias. Vale, y no te preocupes, digamos, como tú vas moderando, yo voy a estar pendiente y yo voy dando admisión para que pues no estés como tú pendiente, ya que estamos con el rol de... Excelente, pues muchísimas gracias. Son las 10:11 de la mañana en Bogotá, 6 horas más en España. Muchísimas gracias a María José Sáez, coordinadora de posgrados de la Fundación Carolina, a Belén Alameda, coordinadora también de posgrados de la Fundación Carolina, y a Carolina Olarte, que es la directora ejecutiva de la Fundación Carolina de Colombia, por este espacio, por permitirnos encontrarnos, charlar un poco sobre las becas de la Fundación Carolina y sobre lo que vamos a vivir, digamos, cada uno como postulantes, lo que van a vivir cada uno de ustedes como postulantes, los diferentes retos y preguntas que uno se realiza en este proceso. Mi nombre es Jonathan Clavijo, soy periodista de la Universidad de Antioquia. También, gracias a la Fundación Carolina, realicé una maestría en radio en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Radio Televisión Española. Y también realicé posteriormente acá en Colombia un estudio de políticas públicas, una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Y este espacio que hemos realizado el día de hoy o que estamos realizando el día de hoy tiene como propósito hablar sobre la Fundación Carolina, sobre las becas anuales, pero con un mensaje que también queremos decirle a cada uno de los asistentes y sobre todo saludarlos y darles las gracias por conectarse a este evento. eh, y es no detenernos en las preguntas más básicas, no detenernos en cuáles son los programas que ofrecen, qué es la Fundación Carolina. Una de las lecciones que yo aprendí desde el primer momento en el que recibí la beca y tuve la oportunidad de, eh, digamos, beneficiarme con ella, fue que cuando yo llevé todos los papeles a Lucía Polanía, que es una de las personas a las cuales le agradecemos este espacio, así como a Virginia Alba, que se encarga de todas las comunicaciones de la Fundación Carolina, muchísimas gracias a ambas. Yo le llevé todos los papeles a Lucía y yo le decía a Lucía, pero ¿por qué una semana solamente para traer todos los papeles? Y ella ahí me dio la primera lección en estas becas y era básicamente porque, Jonathan, nosotros queremos que las personas que se ganen estas becas es porque realmente lo quieren y lo desean y porque quieren poner todo de sí para que una beca de la Fundación Carolina sea dada para ellos. Y en ese sentido, creo que una de las responsabilidades más grande que uno tiene como becario es, o como potencial becario, es buscar toda la información posible, poder buscar la información en el sitio web de la Fundación Carolina. Entonces, asumo, digamos, que cada uno ya se ha metido a la página web de la Fundación Carolina, ya ha leído, ya tiene unos programas más o menos seleccionados de lo que les gustaría. Y en ese sentido, lo que quisiéramos hacer, sobre todo en este espacio, es podernos concentrar en 3 aspectos fundamentales. Primero, preguntas sobre el proceso de postulación. Luego, hablar sobre preguntas que uno muy frecuentemente se hace en el caso de ser un becario seleccionado. Y tercero, una serie que he llamado preguntas cortas para respuestas cortas. Entonces, son preguntas muy puntuales con las cuales buscamos que cada uno o cada una mejor pueda contribuirnos con una respuesta muy corta. De nuevo, María José Sáez, coordinadora de posgrados de la Fundación Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Jonathan, por facilitar a los colombianos, a los posibles candidatos y posibles becarios en el futuro de Fundación Carolina, de nuestro querido país de Colombia, el acceso y la posibilidad de facilitar los trámites que obviamente la concesión de una beca conlleva. Esperamos ser lo suficientemente claros y breves, concisos y concretos. Y a partir de ahora, pues no sé cómo tenéis, si ellos me preguntan o me guío por el guión que me has comentado y que Sí. y digo yo que facilitaría bastante el Ajá. conocimiento de todos estos trámites, ¿no? Por supuesto. Vamos primero con estos saludos iniciales y a partir de ahí empezaré con las preguntas en cada una de estas 3 temáticas. Genial. También, Muchas muchísimas gracias. gracias. No, a ti.
Y también muchísimas gracias a Belén Alameda, coordinadora de posgrados de la Fundación Carolina. Gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros y esperamos poderos ayudar en todas vuestras preguntas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Y Carolina Olarte, directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia. Hola, Carolina. Hola, buenos días en Colombia. Jonathan, muchísimas gracias por esta iniciativa, por convocarnos a los equipos tanto de Madrid como de Bogotá para compartir pues esta información que tenemos sobre la convocatoria, sobre el proceso que deben seguir los candidatos. Un especial saludo a mis compañeras Belén y María José y un agradecimiento también a Lucía y a Virginia por apoyar, digamos, la coordinación de este encuentro. Así es, muchísimas gracias. Y también advertir un poco y agradecer que este evento contó con, digamos, la buena fortuna de ser ampliamente divulgado, incluso llegó a su tope en materia de inscripciones. Entonces, muchas gracias por la confianza en este espacio y gracias también a las personas que de diferentes lugares de América Latina, veía de Bolivia, de Paraguay, de Cuba, diferentes personas de diferentes países que se están uniendo hasta ahora con el propósito de conocer un poco más sobre las becas de la Fundación Carolina. Y vamos a empezar con el tema al cual vinimos a hablar hoy, y es poder conocer un poco sobre este proceso de participación de la Fundación Carolina y de las becas y demás. Como saben, la Fundación Carolina es una institución española que ofrece diferentes becas, más de 500 becas este año, muy enfocadas en la Agenda 2030, muy enfocadas en contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, y el propósito es poder acercar culturalmente a diferentes personas de América Latina, diferentes jóvenes, a España, y generar esos lazos de cooperación y de hermandad que nos han unido históricamente. Y adicionalmente, decir que las becas de la Fundación Carolina, y esto es importante de una vez saberlo, no son becas para uno quedarse en España, son becas para que podamos volver a nuestros países y aportar todo nuestro conocimiento y nuestro talento a los países que conocemos como de la región andina o en nuestro propio país. Entonces, pensando en esto, queremos hablar un poco sobre la postulación. Este ejercicio que hemos hecho con las preguntas de hoy ha sido de recibir todos los insumos, en las inscripciones muchas personas nos hacían preguntas, traté un poco de recoger aquellas que fueran más representativas, pero una de las preguntas más frecuentes es, bueno, yo ingreso a la página www.fundacioncarolina.es, yo selecciono unos programas que son de mi interés, en mi época eran 5 programas y uno los seleccionaba, digamos, de acuerdo con el mayor interés que le generaba, y uno desarrollaba como toda su postulación. Pero la pregunta más frecuente es, ¿cómo se elige al candidato para otorgarle la beca? ¿Cuáles son los criterios de selección para este candidato? Y acá quisiera desde ya abrir el espacio con Belén, Carolina y con María José para que pudiéramos empezar por esa pregunta. ¿Cómo se elige un candidato de la Fundación Carolina que pueda obtener una beca? Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado Jonathan, soy María José, coordinadora de posgrado de Fundación Carolina, y os voy a intentar resumir cómo se elige un candidato. Una vez que el candidato ha rellenado su solicitud, ojo, tiene que ser solicitud completada. Es muy importante que rellenéis toda la solicitud completa. En el momento en que falta un ítem, si rellenar esa solicitud es incompleta y no va a poder ser seleccionada, porque el propio sistema prácticamente no lo elige, ¿de acuerdo? Así que es muy importante eso. Eso es el primer paso. Bien, una vez que están las solicitudes, se cierra el plazo de la convocatoria. Este año es el 15 de marzo a las 9 de la mañana, hora de España. Comienza el proceso de selección. Se convoca la institución académica responsable del programa, es decir, la universidad o la institución académica donde se va a impartir el máster elegido. Siguen siendo, como dice Jonathan, cinco posibilidades y priorizadas, igual que en su momento para él. Confecciona una preselección de los candidatos. ¿Con qué? Con el perfil que ellos adecuan más al máster. ¿Quién conoce mejor el perfil de un candidato? Pues la institución académica que lo imparte, obviamente. Una vez que ha hecho una lista de preseleccionados, lo que para ellos consideran que pueden ser los mejores perfiles,
esta lista se traslada por la institución académica a Fundación Carolina y se forma un comité de selección en el que intervienen la institución académica, un experto independiente que garantiza la transparencia de todo el sistema y una o dos personas, normalmente suele ser una persona de Fundación Carolina. Dentro de la institución académica puede haber más de una persona. Alrededor de 3-4 personas son las que nos enfrentamos a los currícula de los candidatos preseleccionados por la institución. Estas personas candidatas y propuestas por el comité podrán en su día ser convocadas a una entrevista, que es el siguiente paso una vez preseleccionadas en ese comité. Ese comité es donde se decide más o menos y no de manera definitiva, puesto que luego hay un periodo muy importante, normalmente de entrevista, cuáles son los mejores perfiles más adecuados a cada máster. ¿Alguna duda sobre esto? Es muy resumido y muy rápido, pero realmente es así, son los pasos que se siguen. No, perfecto. Muchísimas gracias por estas claridades respecto de cada uno de los pasos. Cuando yo ingreso a la página de la Fundación Carolina, ahí encuentro una pestaña que dice becas, y ahí en becas ingreso, leo, digamos, cuál es el enfoque de las becas de este año, cuál es la cantidad de becas para maestría, para doctorado, para estancias. Hay diferentes opciones y ahí yo hago clic en solicitar beca y ahí yo debo diligenciar un completo formulario. Y cuando las personas se enfrentan a ese formulario, se preguntan, bueno, ¿y en dónde debo hacer especial énfasis? ¿En qué parte? Muchas veces me preguntan por la pestaña de logros, ¿qué debo poner ahí? Y ahí es donde yo quisiera preguntarles cuáles son las características más importantes que debe completar dentro del formulario, que es la única ventana de oportunidad que uno tiene para darse a conocer ante la Fundación Carolina frente a ese comité evaluador. ¿En dónde debo poner yo especial énfasis a la hora de diligenciar este formulario y qué recomendaciones tienen al respecto? Bueno, pues voy a contestar yo. Bueno, soy Belén Alameda, como me han presentado hace un momento. Y nada, bueno, pues la verdad es que primero tienen que tener los requisitos cumplidos, es decir, tener la licenciatura o grado, un promedio académico bueno y una experiencia académica o profesional también que esté adecuada al máster. De todas formas, hay una parte también en la solicitud, pues que uno puede hablar más, puede explicar un poco su trayectoria académica o profesional, en el que nos puede explicar algunas cosas con más detalle. Pero lo más importante es tener toda la solicitud rellenada y, bueno, y tener en ese espacio, tampoco sin enrollarse mucho, explicarnos todo, publicaciones y todo lo que consideren que podemos tener en cuenta. Pero lo primero que hay que tener es cumplir los requisitos, que son la licenciatura o el grado, y también pues tener un promedio pues alto, pues porque son muchos candidatos y hay que filtrar de alguna manera. Ese sería el primer filtro realmente, la nota, que no es lo único, pero que evidentemente pues hay que tener una buena nota media. Perfecto. Y cuando nos enfrentamos a este formulario, una de las preguntas más frecuentes que yo recibo es ¿qué debo tener en cuenta yo a la hora de planear mi proceso de aplicación a la beca o a las universidades? Muchas veces hay unas becas que funcionan, digamos, de la siguiente manera. Yo debo postularme igual a la universidad y debo postularme a la beca. Y en este caso, cuando realicé mi proceso de aplicación, uno solamente se postulaba a la beca de la Fundación Carolina, no era necesario, si mal no recuerdo, como esa postulación ante la universidad. Perdónenme si de aquí a los 5 o 6 años que llevo desde haber sido graduado del programa olvidé algo, pero uno de los puntos era, debo también postularme y hacer como todo el proceso de inscripción con las universidades, o solamente lo debo hacer por medio de la Fundación Carolina. ¿Y qué otros asuntos debo tener en cuenta a la hora de planear ese proceso de aplicación a la beca y a las universidades?
Bueno, lo primero que, bueno, para postular a la beca, lo suyo es tener claro los plazos. O sea, acaba, por ejemplo, en esta convocatoria, la plaza acaba el 15 de marzo y hay que tener en cuenta que se cierra y no hay posibilidad ya de poder ingresar ningún dato más, bueno, menos los personales, que siempre se pueden modificar, pero los académicos no se podría cambiar nada. Entonces, yo tendría en cuenta primero los plazos, tener muy claro la dotación económica de ese máster, puesto que algunos másteres la matrícula se paga, eso no son becas completas, la manutención y también, bueno, los billetes también se pagan, pero hay algunos másteres que no es así, sino que tienen que pagar una parte de la matrícula mucho o poco. Entonces, tienes que valorar que dispones de esos medios a la hora de poder aceptar la beca, porque nada más aceptar la beca tendrías que hacer el pago. Entonces, eso sí que sería importante, que uno tuviese en cuenta la dotación económica de la beca y bueno, pues que el perfil académico también sea de lo más compatible con el programa seleccionado. En cuanto a lo de postular en la universidad, pues en principio si estás postulando a través de la Fundación Carolina porque quieres una beca con la Fundación Carolina para hacer ese máster, todo el proceso se hace a través de la Fundación Carolina, de la página web, porque además los plazos son diferentes e incluso lo que es todo el proceso de selección es diferente. Entonces, si es con beca de Fundación Carolina, todo se hace a través de la Fundación Carolina. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que quieren también intervenir en este punto Carolina y María José. Adelante cualquiera de las dos. Carolina, ¿te cedo la palabra? Sí. Bueno, aquí efectivamente cuando se postulan a una beca de posgrado, hacen la solicitud de manera individual y es importante que lean muy bien en la ficha técnica porque en algunos programas, muy pocos, pero en algunos programas se hace un proceso paralelo con la universidad. Entonces, no sé, estoy pensando en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, por ejemplo. Entonces, tanto tener en cuenta la fecha de cierre, como lo decía Belén, de la postulación de la beca de la Fundación, como esa información adicional. Entonces, a veces hay que completar un formulario o enviar, digamos, en este caso, los videos de la audición. Entonces, hay que revisar muy bien, digamos, si hay que hacer un proceso paralelo. Si la ficha técnica no dice nada, simplemente con la postulación de la Fundación Carolina se está solicitando la admisión a la universidad, tanto en que la Fundación, una vez cierra la convocatoria y hace el proceso de selección, lo hace directamente con el comité de ese programa. Como lo decía María José, en ese comité participan el director o directora del programa, expertos independientes y, por supuesto, personal de la Fundación Carolina. Perfecto, muchas gracias. Ya, Carolina, María José. No hace falta que intervenga porque simplemente iba a apuntar también lo que ha apuntado Carolina. Perfecto. Sí, Son casos, pocos son muy más pocos. en estos Ajá. casos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para leer, porque sí que aprovecho para decir a todos los posibles candidatos que lean detenidamente, sin tensión, con mucha paz, con mucha tranquilidad, que se impriman el máster y que lo vayan subrayando, porque es que de verdad que casi todas las preguntas están contestadas en el propio máster. Lo que pasa es que tendemos a leer un poco, por lo menos en mi caso, en diagonal, y se nos escapan pequeños detalles que nos pueden luego ofuscar y poner nerviosos, ¿no? Y aquí yo quisiera darle mi visión, también mi comentario a los postulantes de este año, y es que cuando realicé mi proceso de postulación, yo fui a una charla informativa en la Universidad de Antioquia, en ese momento presencial. Carolina estuvo allí y ahí tuve la primera oportunidad de verla y de conocer un poco más de la Fundación Carolina. Y adicionalmente, en ese proceso de postulación, yo prácticamente todos los días visitaba la página de la Fundación Carolina, me metía, leía, volvía a leer, seguía leyendo, me metía a mi postulación, le cambiaba aunque fuera una o dos comas, pero siempre tratando de revisar que estuviese en su mejor estado, en su mejor versión al momento de recibirla, digamos, de ya tener que finalizar como este proceso de postulación. Recuerden que, si no estoy mal, este año el proceso de postulación es hasta el 15 de marzo. Ustedes me corrigen si me equivoco. Sí, sí, está bien. Exactamente. Hasta el 15 de marzo es el proceso de postulación. Por favor, no dejen para última hora todo. Traten de llenar todo desde este mismo momento
y revísenlo permanentemente y cuestiónense y pídanle a alguien de confianza que los quiera mucho, que sepa de ustedes, que lo revise con ustedes, que les dé un punto de vista, imprímanlo si eso les funciona, su postulación y revísenla nuevamente en el papel, hagan todo lo que sea necesario, tómense este proceso en serio y no simplemente como enviar unos documentos y ver si me toca. Si esa es la mentalidad desde el principio, muy difícilmente yo creo que vamos a ganar la beca. Esto se trata de dedicación y de también hacer un esfuerzo individual por querer y desear realmente esta beca de la Fundación Carolina. Ahora bien, volviendo sobre las preguntas, ¿cuáles son los requisitos que más pesan para la postulación? Obviamente esto seguramente cambia por los máster, pero cuando yo estaba en la Universidad Complutense y hablaba con quien era en ese momento el coordinador del programa de radio, me dijo, mira, para nosotros elegirte a ti, era muy importante que ya tuvieras experiencia en radio, que ya hubieras hecho en algún momento algo relacionado con radio. Vienes a hacer una maestría en radio, era ideal que ya pudieras venir con, digamos, con una experiencia en radio. ¿Qué otros asuntos o qué otros requisitos o aspectos pesan más a la hora de postularnos? Bueno, a ver, tanto María José como Carolina pueden además añadir más cosas que seguramente que aportan más, porque realmente, a ver, decir que los requisitos son los específicos que dependen de cada programa de estudios del que se quiera uno aplicar, entonces son los requisitos que vienen en los programas realmente es lo que pesa para la postulación. Luego, una vez que ya se examinan todos los currículos, se ven las notas, se ve el comité, pues hombre, al final, como tiene que quedar una beca, pues puede ir a lo mejor pesando, pues eso, los comentarios, las publicaciones, o sea, vamos ya sopesando un poco quién puede ser mejor candidato, pero realmente no hay nada que digas, bueno, es que esto me va a dar la beca, a no ser que sea, o sea, tienes que cumplir los requisitos que te vienen en el programa. Todos tienen la oportunidad de poder acceder a una beca si cumplen esos requisitos. Otra cosa es que luego ya en la selección tengamos a lo mejor que afinar un poco más y bueno, pues porque no queda otra. Pero en principio los requisitos que vienen en el programa son los que se tienen que cumplir para poder conseguir una beca de la Fundación. Perfecto. María José, ¿quisieras apuntar algo adicional? Que No, vi que no. prendiste el micrófono. Ah, ok, listo. Muy bien. Y cuando nos postulamos, hay un asunto que siempre, digamos, como que media y sobre el cual vamos a hablar un poquitico más adelante, que son las notas. Mi promedio en la carrera o en el pregrado o en lo que haya estudiado en Colombia o en cualquier país de América Latina que nos permita postularnos. Es posible, me pregunta alguien y me pareció muy interesante esta pregunta, que mirando ya todo el conjunto de mi postulación, pueda obtener la beca aun cuando mi puntaje sea bueno, pero no necesariamente el mejor, el excelente, el puntaje perfecto. Bueno, vamos a ver. Completando la información que acaba de dar Belén, una vez que se han cumplido los requisitos, en algunos casos, como fue en el tuyo, Jonathan, pues pedían un poco o mucho de experiencia. Eso, cada uno de los máster y cada uno de los programas tiene sus propios requisitos, que por eso me parece bien que incidas tanto en que se lo lean detenidamente, igual que yo. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de los requisitos y de la nota de promedio, la admisión se basa también en una decisión académica que valora el perfil y el potencial del candidato, la motivación, los méritos que se aportan, el cumplimiento de los mismos. En estos momentos, el encaje de su trayectoria o de su futuro profesional con los objetivos del desarrollo sostenible de la 2030. Es decir, un conjunto de preguntas que van a aparecer en la solicitud que, aunque sean breves, sí que se pueden condensar muy bien lo que uno quiere expresar de encontrar en ese máster qué le puede aportar para su futuro al regresar a su país de origen, qué puede aportar a su país y qué le puede aportar a él. Eso es fundamental. La mayor abundamiento de los requisitos, obvio, ¿no? Ajá. Me hiciste acordar, María José, que cuando estaba en la maestría, obviamente yo estaba en radio
y radio es un medio de comunicación que escuchan muchas personas, y en este caso yo tenía que hacer mis prácticas en Radio Nacional de España. Ah, Y uno de los aprendizajes que un profesor me dio y que yo creo que aplica también para la beca, me decían, es que ustedes los latinoamericanos a veces le dan muchas vueltas a las cosas para decir algo que puede ser muy concreto. Y me decía el profesor, acuérdese de siempre de esta frase, si es bueno y es breve, 2 veces bueno. Y entonces creo que eso es un reto también para nosotros, que es tratar de llegar al grano, y por eso les digo la idea de volver a leer nuestras postulaciones, tratar de revisar cada detalle, no dar tantas vueltas en los asuntos, ir al grano, ser concreto y tratar de expresar en ese sentido de la mejor manera como nuestros aprendizajes y lo que podemos aportar en caso de ser beneficiarios de esta beca de la Fundación Carolina, que en su momento pues era un mensaje muy, muy recurrente de la Fundación Carolina, son becas que cambian vidas, y yo lo creo fervientemente. ¿Cómo vincular mi perfil con los ODS y la Agenda 2030? Esa es una pregunta que también me han hecho frecuentemente, sobre todo desde los últimos años, cuando el enfoque ha girado mucho más hacia la Agenda 2030, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo puedo vincular de mejor manera? ¿Qué recomendaciones darían ustedes? Insistiendo un poquito más extensamente en lo que he dicho anteriormente, en la pregunta que hay al principio de todo, de que cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo y cómo espera que la formación recibida revierta positivamente en su país y cómo se relaciona con los objetivos de la Agenda 2030, pues yo diría que es muy fácil. Desde la postura del profesional, del candidato que ya ha cumplido sus estudios superiores, ver de qué manera sus estudios superiores tienen una puerta abierta al desarrollo de los objetivos sostenibles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona titulada en arquitectura, en un máster como en dirección de proyectos arquitectónicos, como en ciudades inteligentes, con ese tipo de máster que más se ajustan al perfil de un arquitecto, podrá desarrollar objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030, pues en un ODS de industria, en un ODS de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, que expliquen cómo ellos, una vez hecho el máster, pueden en su país realizar la gestión de llevar a cabo que la ciudad y la comunidad en su país sea sostenible a los niveles de la Agenda 2030, para lo cual hago un pequeño inciso. Leeros brevemente, es que es muy larga la Agenda 2030, entonces sería bueno que todos tuvierais una idea de lo que la Agenda 2030, que desde el 2011 está tomando carrera, pues supierais a qué se refiere la Agenda 2030 para poder responder sobre todo bien esta cuestión. Porque si no sabéis lo que son los objetivos de la Agenda 2030, pues la respuesta será muy escueta, muy floja y es una pena, porque seguro que sí, que podéis desarrollarla bien. No se me ocurre cómo ayudar más con esto. No, no te preocupes, ha sido muy claro, y uno de los puntos, por lo regular, cada gobierno tiene una página web, cada gobierno nacional tiene una página web, en el caso de Colombia existe, que dice cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo su país está contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible. Hagan la tarea de buscar lo que cada país está haciendo en materia de desarrollo sostenible y cómo ustedes, a partir de los estudios, pueden contribuir, que era un poco el mensaje que María José nos hacía notar. Pero es la tarea también de investigar, de buscar, de entender un poco cuál es el reto que yo puedo asumir. Muchas gracias a las más de 200 personas que se han venido conectando. Algunas se han demorado un poco más, no sé por qué razón, en el acceso a la plataforma. Tranquilos, tranquilas. En caso de cualquier dificultad, que hayan perdido un poco la primera parte, este evento está siendo grabado, y en ese sentido la idea es que puedan posteriormente conocer este webinar y puedan consultarlo, puedan volver sobre él en caso de que lo requieran. Y por último, en este capítulo que hemos llamado sobre la postulación, quisiera preguntarles, en el proceso de selección
¿hay alguna prioridad respecto a poblaciones minoritarias? ¿Hay programas que incluyan un enfoque diferencial y que, digamos, en ese sentido elijan a sus candidatos, ya sea por pertenencia a una etnia, por pertenencia a un grupo poblacional minoritario? Bueno, pues a ver, tenemos el programa, por ejemplo, de bicentenarios, que es para la conmemoración de los bicentenarios de la independencia de 5 países centroamericanos, que son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y tenemos 20 becas pues, dirigidas a estos nacionales. Pero, a ver, cada programa tiene 2 becas. Quiere decir que una va a ser dirigida a nacionales de estos países, pero la otra beca es para el resto de los países de la comunidad iberoamericana. Así que incluso en estas becas podrían también presentarse. Por eso hay prioridad, pero para una beca, para la otra no. Entonces, estos serían los programas de bicentenarios. Y luego tenemos los programas de posgrado de STEM para tituladas superiores, que son programas para mujeres. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues pretendemos fomentar y garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades para las mujeres pues, en la carrera científica, tecnológica, académica, así como para contribuir a la disminución de la brecha existente entre hombres y mujeres en la formación y en el desarrollo profesional en estas áreas. Por lo demás, todas las demás becas son abiertas a todos los países de América Latina y no hay ninguna prioridad que vaya a limitar estas becas. Entonces, solamente son la de los bicentenarios y el de mujeres. Perfecto, muchas gracias. Yo recuerdo, y que acá me gustaría escuchar de pronto a Carolina, que en el caso de Colombia, y ese era en mi momento, en esa postulación, existían algunas becas que en algunos casos eran cofinanciadas por una entidad del país. Recuerdo un nombre, Ecopetrol, para Colombia. No sé si todavía lo sigue haciendo, en su momento era una. Y en ese sentido se daba prioridad a las personas del país. Para los colombianos, ¿todavía existen esas prioridades en algunos casos, Carolina? Bueno, Jonathan, mil gracias. Sí, precisamente quería contarles sobre esos programas institucionales de becas. Los hemos tenido en convocatorias anteriores. En la de este año en particular no tenemos. Esperamos de pronto posiblemente tener uno nuevo en la siguiente convocatoria. Y son programas efectivamente que tienen un enfoque diferencial en términos, digamos, de alguna población en particular o incluso un enfoque territorial. Entonces, tuvimos en su momento con Ecopetrol un acuerdo para becas para población que estaba en sus comunidades de influencia. Y recientemente el programa de becas Belisario Betancourt, en el que tuvimos tres ediciones, una primera en la que participaron 10 beneficiarios y segunda y tercera edición que se adjudicaron previo a la pandemia y que pues efectivamente no pudieron realizar el curso en 2020 como estaba previsto. Viajaron el año pasado un grupo de 98 personas, en total se adjudicaron 100, 2 no pudieron viajar a último momento por temas personales, pero finalmente fueron 98 becarios, de los cuales 50 pertenecían a comunidad afrocolombiana y 15 eran mujeres residentes en zonas rurales del país. Entonces, desde la Fundación Carolina Colombia, estamos generando esas alianzas, tanto con el gobierno como con el sector privado, para promover espacios, digamos, y proyectos que tengan ese enfoque diferencial y territorial. Eso también, digamos, se evidencia en digamos, la actividad frecuente que tenemos de difusión en las regiones, ¿no? Y donde intentamos que Colombia sea uno de los países donde el mayor porcentaje de las solicitudes estén fuera de las ciudades principales. Y así cuando tú ves, los invito también aquí a ver el último acto de homenaje a los becarios, es decir, quienes ganaron las becas del año pasado. Allí encontrarán ese mapa de dónde vienen, dónde proceden los becarios que obtuvieron becas de la Fundación Carolina para el curso académico 2021-2022, a dónde van a España, y encontrarán también esos programas con enfoque diferencial que tenemos, no solamente para que vayan a España, sino también algunos programas propios como el programa de becas mujeres que realizamos con el Ministerio de Cultura. Entonces también allí invitarlos a que si están interesados en eso, estén también muy atentos a nuestra página y a nuestras redes en Colombia. Muchísimas gracias, Carolina. Y acá vamos a empezar en un listado de preguntas frecuentes que se tienen alrededor de las becas de la Fundación Carolina. Y la más frecuente, les puedo decir en los últimos años que he recibido, es
cómo obtener la nota media equivalente. Parece que es un reto completo, que es algo que ha significado un reto y justamente en el chat varias personas están preguntando por él. ¿Nos pueden ayudar a ofrecer una respuesta a este punto específico de la nota media equivalente y a asimilar mis calificaciones en Colombia con las de España? Yo creo que esta pregunta la podría responder yo en términos generales, pero teniendo a Carolina, pues tenemos la facilidad de que ella se dirija a los colombianos para clarificar las dudas de una manera más concreta. Carolina, te cedo la palabra porque seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo para tus compatriotas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un requisito indispensable para presentarse a las becas de posgrado. Entonces, deben hacer el trámite mucho antes del cierre de la convocatoria. Para ello necesitan tener el certificado de notas que emite su universidad, donde esté el listado completo de las asignaturas que cursaron, el número de créditos que obtuvieron y la nota que obtuvieron en esa materia, en esa asignatura. Van a ingresar al enlace que aparece en la ficha técnica del programa en requisitos, donde les indica el trámite de nota media se hace en este enlace. Eso los va a dirigir a la página del Ministerio de Universidades de España y allí van a crear un usuario y una contraseña. Nuestra primera recomendación es que deben leer el instructivo completo, como lo decía María José, no como una palabra de cada línea, sino completo. Los anexos que vienen allí, porque si leen el anexo van a poder hacer el trámite de forma muy sencilla. Si no lo leen y por el contrario empiezan a preguntar por todos los medios de comunicación de la fundación, pues van a perder tiempo y pues la información que necesitan está allí. Entonces, tienen su certificado de notas, crean un usuario y la contraseña en la página del Ministerio de Universidades y leen el anexo. En el anexo les va a ir diciendo qué deben ir colocando en cada punto. Aquí es muy importante que revisen si en el certificado de notas dice, por ejemplo, el código de los estudios. Si no lo dice, lo pueden preguntar en su universidad y la universidad se los va a suministrar porque pues eso lo tienen, digamos, todas las instituciones. Van a completar cada una de las asignaturas que cursaron, la nota que obtuvieron y el número de créditos. Al final, digamos, esto es un trámite que les va a llevar tiempo, no sé, si lo hacen de corrido, unas 2 horas más o menos entre que leen, digitan y demás. Pero es un trámite sencillo, en la medida en que lean los anexos de postulación. Una vez terminan, les va a salir un documento PDF, que es el que van a guardar y van a cargar en la solicitud de beca de la Fundación Carolina. Tengan en cuenta que este es el único documento que se carga en la solicitud de beca. El resto de la información simplemente se digita y en el momento en el que sean preseleccionados para presentarse a la entrevista, allí es donde se puede pedir que envíen el certificado del título de grado. Aquí también una pregunta que es muy recurrente en las charlas que hacemos es si en Colombia, por ejemplo, terminan las asignaturas, toda la parte académica y la fecha de grado, la ceremonia de grado puede ser hasta dentro de 2 meses. Si tienen un certificado de la universidad que diga que efectivamente ya cumplieron con todos sus compromisos académicos y solo están pendientes de la ceremonia del grado, se podrán presentar con ese documento a la convocatoria. Si por el contrario les falta todavía hacer la práctica o presentar la tesis o ¿cómo se llama? Trabajo de fin de curso de pregrado, tendrán que esperar a la convocatoria siguiente. Entonces aquí tener en cuenta que ese documento de nota media equivalente es sencillo en la medida en que lo leen y que deben tenerlo antes, o sea, no se pueden poner, si van a llenar la solicitud el 12 o el 14, a ese momento solicitar el certificado de notas de su universidad porque no van a llegar a tiempo, ¿vale? Y solo requisito para programas de posgrado. No sé si quisieran complementar algo María José o Belén, pero nos preguntan por acá si tiene que ser un certificado muy reciente o me sirve uno que tengo del año pasado de la universidad. ¿Qué tan reciente se requiere este certificado de notas de la universidad? No, si tienen un certificado del año pasado es suficiente. Y si el año pasado postularon y subieron en el PDF la nota media equivalente, también es suficiente. No tienen que volver a realizar ese paso. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias.
¿Existe algún monto económico que yo deba abonar a la beca? Obviamente, esto se trata también de entender que hay unas becas que son becas completas, que tienen incluso manutención, y hay unas becas como la que yo tuve, que era una beca parcial, que se conocía en ese momento como apoyo al estudio, y era una beca en la cual yo tenía, digamos, una responsabilidad también y un valor que abonar. Pero quisieran complementar algo al respecto del monto económico que puede uno abonar o no en cada beca. Bueno, Belén. digamos que la ficha técnica del programa es muy clara en decir si hay un porcentaje que en su caso debería abonar el candidato, como lo decía, creo que era Belén. Eso es algo que deben tener en cuenta. Nos pasa, digamos, en algunas ocasiones que en el momento ya de proceder a asignar la beca, entonces la persona es cuando dice, ay, no, pero yo no tengo, no sé, 2.000 euros que tengo que pagar directamente a la universidad, porque es con una transferencia internacional. Entonces es muy claro que en el momento de postularse a la beca, lean el apartado de dotación económica y sepan si realmente esa dotación económica cumple con las expectativas que tienen para la beca. Tener en cuenta que siempre las becas o las ayudas al estudio van a incluir el tiquete y de regreso, el seguro de gastos médicos no farmacéuticos, es decir, como una medicina prepagada, donde tienen acceso pues a toda la atención hospitalaria, pero no tienen acceso a los medicamentos, los tienen que comprar por su cuenta, y un porcentaje de la matrícula. En algunos casos les dirá si es el 100%, el 90%, el 70% y les dirá el valor exacto que deberían abonar en el caso de ser beneficiarios. Aquí es muy importante también tener en cuenta que hay un plazo muy corto para abonar ese dinero. Una vez se hace la entrevista y se les dice, listo, obtiene la beca, tendrá más o menos un plazo de una semana, máximo 10 días para hacer ese abono. Siempre hay una lista de elegibles, en el caso de que esa persona pues llega a ese punto y no cumple y no acepta por cualquier razón, siempre hay una lista de elegibles para que pueda obtener la beca. Algunas becas, es que las que están en modalidad de beca, incluyen una ayuda para sostenimiento, que en algunos casos puede ser en especie porque se otorga el cupo en una residencia universitaria, o en otros porque se da el dinero en efectivo, que son aproximadamente 750 euros para las becas de posgrado y 1.200 euros en el caso de doctorado, que esa pues ya es otra modalidad. Aquí tengan en cuenta que puede que 750 euros no sea suficiente para la ciudad donde van a vivir. Si van a estar en Madrid o Barcelona, van a necesitar recursos adicionales. Nosotros en el caso de Colombia, desde la oficina, los apoyamos y los acompañamos en el proceso de la visa. Lucía Polanía es como quien está a cargo de ese proceso y en el momento en el que ya obtienen la beca, que ya están, listos para iniciar el trámite de la visa, se les envía un instructivo y allí es donde se les indica si deben contar con medios económicos adicionales a los que tiene la beca. Como les digo, hay ciudades, digamos, más pequeñas como Granada, donde puede que 750, 800 euros sea suficiente, pero Madrid y Barcelona no. Entonces allí los acompañamos y tendrán que demostrar que tienen recursos adicionales. Aquí quisiera también traer, digamos, un tema adicional y son esos compromisos de los becarios, ¿no? Y es que tengan en cuenta que uno de los compromisos es tener una dedicación exclusiva a realizar el programa. Entonces, lo que se espera es que esa persona que ha sido seleccionada como becario o becaria de la Fundación Carolina vaya durante ese periodo de tiempo, normalmente para los programas de posgrado 10 meses, a estar realizando el programa, digamos que sin tener como esas preocupaciones económicas. ¿Por qué? Porque si no está la cobertura completa por la beca, en el momento de hacer la visa, sí debe garantizar que tiene esos recursos adicionales, porque tanto por ese compromiso como por el tipo de estancia por estudios que se entrega, la persona no podrá realizar ninguna actividad económica en España. Y esto es importante que también lo tengan en cuenta, porque así las clases sean en la tarde, que digamos, diga, la clase es de 4, y no sé cómo fue tu experiencia, de 4 a 9 de la noche, pues en las mañanas tendrán conferencias, tendrán que estar investigando, o sea, hay otra serie, digamos, de actividades que están vinculadas a poder hacer un máster de normalmente 60 créditos, que es lo que tienen los programas de máster de 10 meses, para poderlo cumplir, digamos, con éxito, empezar a trabajar en el trabajo de fin de máster. O sea, ese tipo de cosas hacen que en realidad tengan que garantizar que la cobertura de la beca y sus fondos propios aseguran que puedan tener la tranquilidad económica para estar en España durante ese periodo de tiempo. Muchas gracias. Belén, ¿quisieras complementar algo que vi que querías participar al principio?
No, no, más o menos todo lo que iba a decir ya lo ha dicho Carolina, o sea que todo perfecto, lo ha explicado de maravilla, así que no tengo nada más que añadir. Iba a decir más o menos lo mismo, así que nada, perfecto. Listo, muy bien, Perdóname, muchísimas gracias. Claro, implementar algo que seguramente a ti te pasó, y es que algunos programas, incluso hoy que entró una pregunta, algunos programas pueden incluir una práctica. Esas prácticas pueden ser remuneradas o no, pero van a estar totalmente relacionadas con el programa que están haciendo, van a estar incluidas dentro de esa parte, digamos, académica. Entonces, si son remuneradas, pues maravilloso. Si no lo son, pues igual ustedes tienen que cubrir esos gastos, pero va a ser un periodo de tiempo concreto dentro de esa programación del máster. de acuerdo. Perfecto. Eh, hay una pregunta que nos hacían, pero ya nos la respondieron un poco. ¿Cuánto me puede costar vivir en España? Depende mucho del lugar, depende mucho de la ciudad. Hay unas ciudades donde con 700 euros mensuales, 750 uno podría vivir más o menos bien, pues es decir, como un estudiante, no con excesos. Y hay otras ciudades en las que uno, como por ejemplo en el caso mío, Madrid, Barcelona, puede requerir un poco más y obviamente hay muchas limitaciones. Yo, en mi caso particular, pedí un crédito del ICETEX. Mi beca no incluía, digamos, una manutención. En ese sentido, yo pedí un crédito del ICETEX, que es una institución colombiana que favorece los estudios en el exterior de los colombianos, y esto fue lo que me permitió a mí tener este gasto de sostenimiento. En ese momento era posible y ese fue pues como el camino que encontré. Pero ¿cuánto le puede costar a uno vivir en España? Más o menos un rango para que los que ya están soñando con esta posibilidad pues sepan más o menos cuánto puede costar un mes de vida de estudiante. No sé quién quiere responder. Bueno, a ver, también depende un poco, ¿no? De lo que cada uno elija para vivir, para su manutención, su estancia, eso depende de cada uno. Pero a ver, evidentemente las ciudades en España hay bastante diferencia. No es lo mismo irse a Jaén o a Granada, como ha dicho bien, que estar en Madrid, pero también es cierto que hay muchos estudiantes en Madrid que con los 750 euros se lo pagan todo, porque también depende de que uno se coja un piso que puede compartir con otros estudiantes, o se cojas un piso para ti solo o una residencia, depende un poco de cada uno. También es verdad que los becarios se suelen poner casi en contacto los unos con los otros, bien por Facebook o por otra vía, y al final terminan, vamos, alguno terminará teniendo su propia economía más bollante y que pueda tener más dinero, pero en principio podrían vivir en todas las ciudades. Más apretado en Madrid que en Barcelona, sí, mucho más, pero que poder hacerlo también lo pueden hacer. Que no es que sea imposible porque realmente se les está pagando todo, la matrícula, los billetes y de vuelta, el seguro médico, y bueno, luego a lo mejor compartir un piso en Madrid, pues entre tres o cuatro a lo mejor son 300 euros cada uno o 200 y pico euros cada uno. Otra cosa es que a lo mejor si uno se va a un Granada o un Jaén, pues se pueda pagar el piso solo. Entonces depende. Por eso digo que es que eso es muy subjetivo. Y también como cada uno viva. Algunos tendrán más gastos o gastará más que otros. Pero vamos, en principio, por poder, todos los que han venido con eso han podido vivir, incluso en Madrid y en Barcelona. Barcelona incluso es más caro que Madrid. Pero bueno, aún así creemos que, hombre, siempre que se tenga una ayuda propia, pues va a vivir mucho mejor. Pero vamos, que en principio creemos que se puede vivir. Perfecto, muchas gracias. Y preguntarles, nos están preguntando mucho acá, seguramente porque esta charla pues tiene mucho que ver también con la experiencia de un colombiano, y tenemos a la directora ejecutiva de la Fundación Carolina en Colombia. Nos preguntan qué países son los que desde qué países se puede aplicar. En la página web de la Fundación Carolina está el listado de países, si no estoy mal, para que allí lo verifiquen, todo el listado de países. Y también están las redes sociales de la Fundación Carolina en cada uno de los países. Está en Paraguay, que es una de las que más he visto, en Colombia, por supuesto, en México. No sé si quisieran agregar algo a este respecto cuando nos preguntan sobre los países. Sí, Jonathan, yo quisiera aclarar que Colombia es el único país que tiene un capítulo de la fundación, una oficina como tal.
Hace algunos años existía en México y en Argentina, pero en este momento ya desde el 2012 solamente Colombia. En los demás países lo que encuentran son redes de ex-becarios, la Red Carolina Perú, Ecuador, existen todos. En la página web de la Fundación Carolina, en la parte inferior, aparece en Red Carolina y pueden allí, ingresando, ver el listado de países y contactar a el ex-becario o la ex-becaria, digamos, que lidere la red en cada uno de ellos. Eso les ayudará, digamos, como a conocer de pronto el proceso de esas cosas como las equivalencias de notas y demás, como del país concreto, pero tengan en cuenta que la convocatoria de becas de la Fundación Carolina está en la página web www.fundacioncarolina.es. Desde allí se tramitan las solicitudes. Cualquier persona para los programas de posgrado se puede presentar de manera individual, no necesita, digamos, ningún aval institucional ni nada. O sea, digamos, apoyo de difusión y de acompañamiento, pues puede ser mucho mejor si lo haces cercano con alguien de pronto que ya haya tenido la experiencia. Entonces allí también en las redes sociales de los ex-becarios, de la propia red Carolina, pues siempre se está dando información sobre esos ex-becarios y podrán acompañarse. Pero la información la encuentran siempre, digamos, si está disponible en la convocatoria. Entonces si la leen con atención, que es un poco creo que el llamado que hemos hecho todos en esta charla, podrán hacer su solicitud de manera pues independiente, individual, sin ningún tipo de aval institucional. Perfecto, muchísimas gracias. Y acá empezamos ya la ronda final de preguntas, que son preguntas cortas para respuestas cortas, así lo he pensado. Y acá quisiera preguntarles, uno, si no sé inglés o si mi inglés está en un término más o menos medio, ¿puedo postularme? A ver, voy a intentar contestar yo de una manera breve y lo más clara posible, porque esta es una pregunta que efectivamente es muy recurrente. Lo primero de todo es mirar los requisitos del programa al que estás postulando. En algunos programas se dan en inglés. Por ejemplo, ingeniería biomédica se da en inglés, entonces tienes que tener un C2 y tener una fluidez de idioma absoluta y completa. En España se exige un B1 al terminar el grado, con lo cual se da por supuesto que un mínimo de inglés tienes que tener. En muchos, por eso digo, he empezado diciendo mirar los requisitos. En muchísimos programas no se exige como requisito saber inglés, pero sí que a la hora de hacer la prescripción o la matrícula se va a necesitar un B1, porque es aquí se gradúan con un B1, con un conocimiento mínimo de inglés. Y cuando digo mínimo es que puedan leer un paper cualquiera en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, repito, requisitos. Si se establecen los requisitos, el nivel que establezca el requisito. B1, B2, C o inglés absoluto y completo, ¿no? Nivel alto. Cuando dicen certificado, hay máster en los que te dicen cuestionario del programa y ahí dice indique el nivel de inglés que de acuerdo al marco común de referencias de lengua europeas tiene. Ahí nos referimos a si tienen, porque se exige un TOEFL, un Cambridge, un IELTS, ABT, ¿qué nivel tienes? Hay algunas preguntas que a mí me vienen diciendo, ¿cuáles son los niveles de inglés que se nos exigen? Bueno, yo voy a ser muy sincera, lo saco de las universidades, lo saco de Google, o sea, pongo niveles de inglés, de reconocimiento de inglés en el marco común de referencia de lengua extranjera en Europa y me salen todos los que son reconocidos. Lo digo como pista, para que no se atasquen en ello, ¿de acuerdo? Pero para terminar, si nada dice en los requisitos de un determinado nivel, pues por supuesto que no te van a exigir, ¿de acuerdo? En caso de duda, como ponemos siempre un link de acceso a información del máster en la universidad, para quedarse más tranquilo, si yo fuera un candidato, preguntaría en la universidad, para este máster necesito un determinado nivel de inglés, puesto que en los requisitos no se me solicita, pero si se quieren quedar más tranquilos, pues si no se solicita, no se solicita. Perfecto. ¿Y puedo aplicar si estoy en España? Si yo soy un latinoamericano pero vivo en España, ¿puedo aplicar? No, vamos a ver. La residencia oficial tiene que ser en el país de origen.
Si tú eres colombiano y vives de manera oficial en España, no puedes aplicar. Tienes que vivir en Colombia. Son becas de retorno. Eso es muy importante. Exactamente, son becas de retorno. Nos No traemos. es fuga de cerebros, no es que los españoles quieran llevar a España y quedarse allá las personas que nos vamos a ir o que ya fuimos. No, son becas que incluso en mi momento, yo me imagino que esta condición existe aún, debía pasar por lo menos el mismo periodo de tiempo que yo estuve en la beca, que en mi caso fue 1 año, para poder volver a España, pues considerar volver a España a vivir o algo así, pues, es decir, en el periodo en el que yo fui, tenía que volver a Colombia como mínimo el periodo que estaba en la beca, volver a mi país o a cualquiera de los de la comunidad andina y estar en el país ejerciendo mi trabajo, porque también una de las preguntas que nos hacen es cómo le vas a aportar a tu país a partir de este conocimiento que estás recibiendo. Eso es claro y es un mensaje directo para decirte, nos interesa que tú ese conocimiento que estás adquiriendo en España lo apliques en tu país de origen o pues en cualquiera de los países de la Comunidad Andina de Naciones, pero no es para volver a España. Por supuesto, yo fui a España, visité a mis amigos, fui de turismo, pero esto no es, digamos, para quedarse en España. Jonathan, ahí sí me permites aclarar, porque las preguntas que estoy viendo es que creo que de pronto hay confusión en algunos que entraron después. Las becas, la convocatoria de becas de la Fundación Carolina está dirigida a profesionales de América Latina y de Portugal. Cualquier profesional de América Latina o de Portugal que tenga un título universitario, que no resida en España y que cumpla con los requisitos específicos del programa en que se quiere postular, puede presentar su solicitud a través de la página web de la Fundación Carolina, ¿vale? Para que lo tengan claro, porque algunos pensaban que era solo para Colombia o digamos que esos son los requisitos generales. Luego ya revisar esos específicos. También vi otra muy recurrente sobre los familiares. Entonces, efectivamente, las personas pueden viajar con sus familiares, irán en este caso con una visa de acompañante. Eso quiere decir que si son esposos o personas adultas no podrán realizar ninguna actividad económica. Si son menores deberán tener el cupo en un centro educativo, pero siempre y cuando pues esa persona pueda garantizar que cuenta con los recursos económicos adicionales, porque la beca solamente se otorga al beneficiario de la beca. Entonces, esa familia deberá garantizar que tiene sus recursos económicos adicionales de acuerdo con lo que cada consulado de España en su país determine para poder pues vivir allí con esa familia durante ese periodo de tiempo. Perfecto. También preguntarles ya los últimos espacios, gracias por estos minuticos de más. No les vamos a robar muchísimo tiempo ni a ustedes ni a nuestros asistentes, pero para tenerlo claro, es obligatorio tener el título universitario a la hora de graduarnos. Dejemos este mensaje claro, que ha sido insistente la pregunta por estos medios. ¿Debo tener ya mi título de pregrado en Colombia o en el país desde el cual me postule? Bueno, respondo yo. Bueno, pues en principio, si por los plazos de su universidad todavía no tiene en su poder el título físicamente, pues deberá documentar de alguna manera su grado académico e indicar que está a la espera de que le emitan el título oficial. Entonces sí podría postular. Perfecto. ¿De acuerdo? Excelente. Y perdóname, y hay que tener en cuenta que para el proceso de la visa sí debe tener el título. O sea que antes de finalizar el primer semestre sí deberá estar en posesión del título, porque tendrá además que legalizarlo y demás. Puede que para postularse a la convocatoria valga con el certificado, pero para el momento de la visa sí debe contar con el título. Perfecto. Claro, pero para el momento ya de la visa ya supuestamente ya ha sido seleccionado. Claro, ya hemos hablado de todo el proceso, digo, para el momento de postular. ¿Vale? En cuanto a lo que comentabas antes de lo de que tienes que volverte a tu país y estar el mismo tiempo que habías estado estudiando en España, no es así ahora, ya puedes volver a tu país y volver rápidamente a España. Ya no hay ese periodo de tiempo entre la estancia de haciendo la beca y que tú puedas regresar, ¿vale? O sea que nada más terminar la beca puedes regresar a tu país, pero puedes volver a España, aunque la idea no es para eso, pero que sí. Si esa era la pregunta, hoy en día ya puedes volver.
Muy bien. Por acá me están regañando en el chat, que no he estado mirando las preguntas del chat, pues entenderán que no podemos revisar cada una de las cuestiones particulares de cada uno. Intentamos recoger las preguntas que nos enviaron por correo en la postulación, pues digamos, a participar de esta charla. Nos dice Caterine, por favor, ¿se puede viajar con un hijo menor de edad a cursar la maestría? Y de ser así, ¿cómo sería el proceso? Creo que ya la respondimos, Caterine, pero para enfatizar, lo que nos dijo la Fundación Carolina es sí, se puede viajar y tendría una visa de acompañante. Creo que ya ha sido respuesta tu pregunta. Y también nos preguntaban por este medio que si se necesitan cartas de recomendación, ensayos o similar para postularse. A ver, en muy pocos programas, sí. Por eso, importantísimo. Volvemos otra vez a la carga. Los requisitos son fundamentales, porque en los requisitos se advierte si tienen que, por ejemplo, recuerdo, un máster en prácticas artísticas. Ahí tienes que meter lo que son tus estudios, tus grabaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y cartas de recomendación. Normalmente, por lo general, digamos en un 90%, no, pero como siempre, mírense los requisitos y mírense la documentación a añadir a los requisitos. Es fundamental que se lean muy, muy detenidamente cada máster que les interese, incluido, y yo insisto ya para terminar casi mi intervención, la dotación económica. Es muy frustrante llegar a que te concedan una beca y darte cuenta que has solicitado una beca a la cual no puedes llegar a pagar la matrícula, porque ya no hay tanta capacidad crediticia, ya no hay tanta posibilidad de financiación y tienes una beca que se te escapa de los dedos por una cuestión monetaria. Entonces es muy frustrante, tanto para Fundación Carolina como para el candidato. Léanse ustedes a qué máster pueden hacer frente, porque hay 5 opciones a elegir, aunque sean, y normalmente la gente elige siempre el mismo perfil de máster. Entonces, dentro del mismo perfil, eligen lo más adecuado a su economía, a sus posibilidades y a su perfil. Es un consejo que les doy para no evitar disgustos. Y para cerrar, ¿hay algún límite de edad para participar de las becas? No, si los requisitos no vienen indicados, no hay ningún límite de edad. Aquí quiero recordar que el Conservatorio del Liceo, por ejemplo, creo que es prácticamente el único programa que tiene límite de acuerdo con el instrumento, pero eso efectivamente, como lo dice Belén, viene en los requisitos, se indicará. Y bueno, y aquí también importante tener en cuenta, ¿no? Hay algunos programas, digamos que el llamado que hemos hecho todo el tiempo es casi, no se queden solo con la información que aparece en la convocatoria y tienen siempre el enlace de la universidad, del programa, vayan, investiguen, vean el perfil del egresado que tiene la propia universidad en su página web. Hay algunos programas, por ejemplo, que están dirigidos a personas que recién han obtenido su título de grado. Y si se postula a alguien que ya tiene 10 años de experiencia, pues es claro que no está cumpliendo con ese perfil. Entonces, investigues mucho para saber cuáles son esos programas o ese programa al que se pueden postular. Pueden postularse hasta 5. Eso no quiere decir que tengan que llenar los 5. Si les interesa solo uno y van a apostar solo por ese, pues solamente se postulan a ese. Nos preguntan ya para finalizar sobre las becas de doctorado. Esto requiere un capítulo muy especial porque las becas de doctorado las postula la universidad, no las postula la persona. En ese sentido, sí les pedimos excusas, pero acá queremos concentrarnos en lo que puede hacer una persona, un postulante que vaya a hacer una maestría a una universidad. Y también nos preguntan por algo que es una pregunta frecuente en algunos países, y es que si los títulos de máster son válidos en otros territorios. En el caso de Colombia en particular, hay títulos de máster que son máster propios, hay otros que son máster universitarios. Deben revisar al momento de postularse si el máster al que aplican es un máster universitario, un máster propio. Si lo quieren para fines académicos, un máster propio en Colombia no tiene la misma validez que un máster universitario, porque un máster propio, digamos que es más para el desarrollo de habilidades específicas. Yo lo asimilaría más a una especialización, que fue mi caso con la maestría de radio. Y si lo quieren para cuestiones más académicas, deberían buscar un máster universitario, porque esos son los que les van a permitir luego, por ejemplo, realizar un doctorado. Y por último, nos estaban preguntando
si de alguna manera, digamos, puede la persona, nos decían acá, si cuidan a su madre y 100% deben cuidar a su madre, también pueden viajar con ella en el caso de personas que tengan esta labor de cuidadores, o es Pues solamente aquí, por para la experiencia esposos. que hemos tenido, Ujú, pues, en el caso, digamos, de los requisitos para hacer las visas y demás, lo que deben garantizar es que sean adultos mayores o menores de edad, tienen allí alguien que los va a cuidar. O sea, deben garantizar que van a poder tener el tiempo para dedicarse al programa. Entonces, en el ujú. caso de menores, pues además de tener apoyo, digamos, para su cuidado, que estén escolarizados. Y de adultos Perfecto. mayores, pues no hemos tenido, pero tendrían que garantizar, pues, que no van a ir a cuidarlo a España, sino que van a tener, digamos, esa Tiempo para su posibilidad de estudio. tener tiempo para dedicarse al programa. No sé si ahí María José o Belén, digamos, con la experiencia ya allí, pueden. No, en absoluto estamos de acuerdo con lo que has dicho, totalmente. Muy bien. Y como aparecen 5 opciones para postularse, ¿me puedo postular a las 5 y no hay ningún problema? ¿O debería enfocarme en 2 o en 3 para no mostrar un poco como desenfoque en mi postulación, que estoy aplicando a demasiadas? ¿Belén? No, puede ser, pues se puede postular a las 5 y no quita ningún peso ni nada de nada. O sea, directamente, como cada programa además se va a evaluar aparte, o sea, que es que no da igual. Es mejor que se postulen a todos los que le tengan interés y bueno, así tendrán más posibilidades. Pero en Y si ya, principio no hay ningún problema. Si es uno, y si son los 5, pues los 5. No resta nada por haber echado a 5 programas. ujú. Y si ya tengo una maestría, igual puedo postularme. Incluso me dijeron que si ya había sido becario de la Fundación Carolina, podía volver a intentarlo si quería. Ujú. Así Sí, que, sí, por supuesto. Sí, ujú. en las dos respuestas. Muy bien, perfecto. Pues siendo las 11:17 en Colombia y 6 horas más en España, muchísimas gracias a María José Sáez, a Belén Alameda y a Carolina Olarte, parte del equipo de la Fundación Carolina, que nos han acompañado en esta sesión, que hemos buscado tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, tratando de englobar, tratando de englobar todos los temas frecuentes que hemos mencionado. Para aquellos que se conectaron tarde, por favor vuelvan sobre esta grabación que estará publicada muy seguramente en las redes sociales y se enviará el correo electrónico de los inscritos para que puedan ver aquellas preguntas como ¿se puede trabajar al mismo tiempo de si estoy estudiando y demás? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación. Esperamos que este espacio haya sido útil. Es natural que en muchas oportunidades digamos, bueno, pero no me atendieron mi pregunta. Son preguntas a veces muy específicas sobre mi situación muy particular y acá intentamos en este espacio abordar la mayor cantidad de preguntas que afecten a la mayor cantidad de personas. Gracias a las tres por su participación y gracias a todas las personas que nos han acompañado en este espacio que hemos organizado hoy para ustedes. Que tengan una feliz semana y un feliz proceso de postulación. Como les decíamos, revisen su postulación, hasta el 15 de marzo tienen plazo, no importa si ya la guardaron, hasta el 15 de marzo pueden hacer cambios, revísenla, supervisen que quede bien, reciban consejos y utilicen este webinar también como una oportunidad para poder hacerlo mejor en sus postulaciones. Muchas gracias, María José, Belén y Carolina, Muchas por gracias. este tiempo. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas Muchas Un abrazo gracias, gracias. a oyentes. todos. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense mucho. Un abrazo y los mejores deseos para los postulantes. Muchas gracias. Gracias, mucha suerte, ánimo.